Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Aunque piedras yo me encuentre en el camino y las piedras se enreden al caminar, mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar, porque sé que paso a paso he de llegar. La palabra de conocimiento para una vida sana. Sana significa fructífero. Si usted quiere ser fructífero en la vida, oiga bien, estas palabras de conocimiento. Ese encuentro con Dios, podemos dar testimonio que es hermoso. Y vamos a ir y a comenzar en esta hora para ver este tema en una palabra muy conocida que está en Jeremías capítulo 29. En el versículo 2 en adelante dice, palabra del Señor, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuní de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar donde permití que se les llevara. Palabra que fue dada para un pueblo en cautiverio, un pueblo que fue esclavo, un pueblo que parece que se había olvidado de Dios o no lo encontraba más a Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Hay mucha gente, sí, que parece que Dios no lo escuchara, parece que a Dios no lo hallara, parece que Dios no existiera. El tema no está en él, sino que está en nosotros, en cada uno. ¿Cómo se lo halla? ¿Cómo se lo encuentra? Y sobre todo, es cuando se lo necesita y se lo reconoce que es el único que puede traer la salida, la solución, la respuesta. Por eso, ¿cómo se lo halla? ¿Cómo se lo encuentra? Bien dice el pasaje en el versículo 13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán, dice Dios en su palabra. ¿Cómo se lo debe buscar para hallarlo? Es muy sencillo, Está clara la palabra. Con un corazón completo. No un corazón dividido. Un corazón completo que lo busca a Dios. Corazón dividido cuando los pensamientos son mezclados, cuando hay fe, cuando no hay fe, cuando es inconstante, es fácil de entender, ¿no es cierto? Si está unido el sentimiento, Dios responde, dice al que lo busca. Entonces la gente no tendría que decir que Dios no existe o que Dios parece que no escucha. Yo he tenido testimonio de algunos decir que parece que para ellos Dios no existiera o a ellos no le prestara atención. No, Dios escucha a todos. Mira todo lo que ha creado, pero a Él le interesa el corazón. Y si el corazón está dividido en muchas cosas, dice que solamente se lo halla, se lo encuentra cuando se lo busca de un corazón completo, de un sentimiento único, de una fe verdadera, también se puede decir. Y para entender un poco más, vamos al Evangelio capítulo 7, donde el Señor Jesús, su Hijo, también dejó la enseñanza de poder encontrar y de cómo se debe buscar a Dios. Encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Ahí está la palabra. En esta enseñanza que Jesús da, es claro de entender que humanamente todo eso se cumple en los humanos, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Yo mismo hace media hora atrás estábamos allí en el comedor, todos reunidos, sentí golpear la puerta y salí a ver quién era, un vendedor ambulante en esta hora. Mire, qué sencillo de entender, que humanamente todo se alcanza. ¿Cómo no se debería encontrar entonces a Dios? ¿Cómo no se debería encontrar o recibir respuesta de Dios? Claro, hay un tema también. Dice la Escritura, versículo 11. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo pidan? ¿Por qué también no se recibe o no se halla o no se encuentra de Dios muchas veces? Porque el que pide por su necesidad o por lo que sea. Pero como Dios mira el corazón, que lo he dicho en el pasaje de Jeremías, su corazón qué cosas tiene también es importante. Tal vez pide a Dios cosas que no son buenas, porque es así de real. Si no se piden cosas buenas, Dios no responde. Entonces, usted puede pedir por su necesidad, el que lo busca porque lo necesita, pero ¿qué siente su corazón o qué desea el corazón del que pide sobre el prójimo? Ahí está. ¿Por qué a veces no se lo halla, no responde, no se encuentra? Parece que Dios no existe. Y Jesús dijo muy claro, fíjese en el versículo 12, dice, y terminar diciendo esto, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Entonces ahí se descubre el pensamiento, el sentimiento que tiene cada humano que se dirija a Dios. ¿Cómo va a responder Dios si los sentimientos, los pensamientos no son buenos para el prójimo, para la gente? Qué fácil de entender por qué el mal se manifiesta en los humanos tan rápido y por qué le suceden las cosas a los humanos. Por más que busquen a Dios y pidan de Dios, los sentimientos y los pensamientos que tengan son las que van a definir si Dios responde y si Dios dará lo que Él tiene. Cosas buenas, dijo Jesús. No va a dar otra cosa a Dios que no sea bueno, porque Dios es bueno y solamente sabe dar cosas buenas. Entonces, es muy sencillo de entender. Según tu corazón también recibirás la respuesta, mi hijo. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. ¿Qué pasa que a veces no se lo encuentra Dios? Qué bueno que nosotros podemos decir gracias, Señor, podemos hablar con Él, podemos poner en Él toda nuestra confianza, podemos tener respuestas, salidas, podemos vivir en paz, podemos estar tranquilos que Él nos está escuchando siempre y nos está respondiendo. Qué lindo que es eso. Pero qué triste que hay tanta gente, y hoy mismo mirando noticias, y todos los días que se puede ver en los noticieros de cualquier medio, se clama mucho por la injusticia, se pide por esto, se pide por aquello, parece que Dios no existiera. Y hay gente que hasta se enoja o no cree que Dios exista por las cosas que suceden. Pero ¿qué pasa? Cuando se lo busca, dice la palabra,
se lo halla si se lo busca de corazón, amigo. Claro, de corazón, por eso leía donde Jesús dijo en Mateo 7 que el que busca halla, en fin, todos los ejemplos. Pero ¿qué termina diciendo? Dios responderá siempre con cosas buenas. Y tiene que haber un corazón bueno para recibir las cosas. Porque dice, con lo que hagas con los demás te van a hacer. Mire qué sencillo, ¿eh? Entonces buscamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 27, otro tema para entender por qué no se halla Dios a veces en las grandes necesidades, en la injusticia, en los problemas y todas las cosas que se ven. Deuteronomio 4, 27 dice, el Señor los esparcirá entre los pueblos y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a las cuales el Señor los lleva. Allí ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer ni oler. Pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma, dice aquí, En los últimos días, si te encuentras angustiado y afectado por todas estas cosas, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. A ese Dios se lo conoce como un Dios de misericordia, un Dios grande en misericordia. Pero ¿por qué no responde si es tan misericordioso en ciertos casos, en ciertas situaciones, en un mundo que reclama justicia y vive sufriendo? ¿Por qué Dios no responde? A ver, ¿hace diferencia? No, Dios no hace diferencia. Dice el Evangelio que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿qué pasa, amigo? El tema es ¿por qué no se lo encuentra, por más que se lo invoque, por más que use lo que use? Dice el versículo 28. Allí ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer ni oler. ¿Y qué vemos? Un mundo idólatra que busca a los ídolos creados por los humanos. Un mundo religioso a todas las imágenes inventadas. Y no se les ha dicho estas cosas, entonces se le esconde a Dios mismo, los mismos religiosos, porque no le descubren la verdad. Amigo, yo mismo fui un adorador de todas esas cosas en mi pasado y a Dios buscaba y no lo encontré hasta que caí al fondo, a lo más profundo del mal, y poder buscarlo de corazón y de alma, como dice la palabra, y entonces lo encontré. Y usted también lo puede encontrar. No espere a caer en lo más peor si usted entiende que lo que usa para Dios es conforme a lo que está escrito. Bueno, no lo va a hallar. Porque le voy a revelar un poquito de los misterios espirituales que dice en este pasaje 28. Porque todas esas cosas que se usan como ídolos, dioses, imágenes y todo lo que se fabrica de los humanos, también lo usan los espíritus malos para hacer mal a los que practican tales cosas, amigo. Porque le atrapan en alma, en angustia, en crisis, en problemas espirituales, psicológicos, le hace vivir una vida sin paz, entonces son cautivos de alma y no pueden encontrar a Dios. Pero dice la palabra que si se lo busca de corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice que en los últimos días, si te encuentras angustiado, afectado por todas estas cosas, lo que yo acabo de explicar anteriormente, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, bueno, Él no te va a abandonar. Él va a responder porque es fiel de lo que dice. Pero hay que entender, amigo, hay que buscarlo de todo corazón y con el alma limpia de todas esas cosas que se usan en este mundo. Así se lo halla Dios, de todo corazón.
Y para completar este pasaje, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Le complemento cada pasaje con la enseñanza de nuestro Señor Jesús para el Evangelio Santo. Dice Juan capítulo 15, desde el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se los recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Sigo. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta ahí leo y quiero dar esta aclaración. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, Jesús dice muy claro. El que no permanece en el amor no puede recibir nada de Dios. Es muy claro de entender. Y qué bueno, porque Jesús dijo, el amor se va a ir enfriando y la maldad va a ir creciendo. Y eso lo estamos viendo. Porque Él nos da un ejemplo. Él pidió a Dios y lo recibió todo porque permaneció en el amor del Padre. Claro. ¿Y qué hay con todos aquellos que pueden creer si no tienen amor de Dios? ¿Cómo van a permanecer en el amor? Si no tenemos algo, no podemos. Si no tiene el amor de Dios en su corazón, es muy difícil que permanezca en amor. Pero escuche, por eso no se lo halla a Dios, porque no todos permanecen en el amor de Dios. Dice el versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Anteriormente leímos que el que permanece en su palabra, en su mandamiento, en su amor, todo lo que pida recibirá de Dios. Entonces, es muy fácil de entender si se está viviendo en el amor de Dios. ¿Cómo es cuando cumple los mandamientos? ¿Cuáles los mandamientos? Amarás a Dios de todo corazón, de toda alma, de todo espíritu, con tu mente y con tu alma, con todo tu ser. Y eso es fácil de hacer porque todo religioso ama a Dios, dice. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el tema. Y ese es el problema del creyente para permanecer en el amor de Dios. Si no se ama y no se perdona, es muy imposible de permanecer en el amor de Dios. Porque bien dice el Señor, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, estas palabras nos dan entendimiento para ir sabiendo cómo se lo halla Dios, cómo se puede tener un encuentro con ese Dios eterno que dice que Él está siempre atento a la oración de los que lo buscan. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida.
descubriendo los misterios, ¿por qué a veces no se lo encuentra Dios? Parece que estuviera tan lejano, claro, está en los cielos justamente. Pero dice la Escritura del Evangelio que no está lejos de cada uno, ¿eh? Por eso también está escrito que se lo debe buscar mientras pueda ser hallado. Y a veces parece que para algunos Dios estuviera jugando a las escondidas, ¿no? Nunca se lo encuentra, nunca se lo descubre. Parece que Dios no existiera. No, el tema no es que Dios, el tema es que el humano, que cada uno sepa buscarlo para poder hallarlo. Mire, voy a leer en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 15, dice desde el versículo 1, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo, escúchenme, ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará. Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, lo hallaron. En aquellos tiempos no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. Un pueblo destruía a otro pueblo y una ciudad atacaba a otra ciudad, porque Dios les enviaba todas clases de calamidades. Pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa. Palabras del profeta que le hablaba a un rey, le hablaba a un pueblo que estaba mal. Palabra de Dios que habla a todo el que esté mal, pasando muchas aflicciones, muchas angustias. Claro, ¿quién no busca a Dios cuando está en ese estado crítico de espíritu, de alma, de corazón, de mente? Claro. Hay una canción que dice, sabiendo que nos vamos de Dios nos acordamos. Pero ¿por qué no se lo halla muchas veces? Porque si no se lo busca de todo corazón, Dios no responde, eso es lo que estamos viendo. Y que dice, pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, lo hallaron. O sea que cuando se vuelve el humano, se vuelve de todo corazón cuando está mal. Cuando está mal, ¿eh? Pero cuando se está bien, amigo, en todo esto tenemos que ver que Dios responde. Dice la palabra que cuando lo buscaron lo hallaron, porque se volvieron a Él. ¿Y por qué a veces se dice que Dios no responde o que Dios no se lo halla, no está, no existe? Dice, mire, el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará. Y eso es así. ¿Cuánta gente busca a Dios cuando lo necesita nada más? ¿Cuánta gente busca Señor, Señor, cuando está desesperado, cuando anhela alcanzar algo, cuando necesita de Dios? Y después, cuando está bien, lo deja. ¿Y Dios qué dice? Si ustedes me dejan. ¿Y qué dijo Jesús en Juan capítulo 15? Separado de mí, nada pueden hacer. Entonces no se trata que Dios responda o no responda, que se lo encuentre o no se lo encuentre. Yo creo que es muy claro entender que dice, si lo buscan lo hallarán, pero si lo dejan también Él los dejará. Entonces después vuelven los mismos males, vienen los problemas, vienen las angustias, vienen de vuelta todas las mismas cosas y ahí hay que volverse a buscar a Dios. Qué triste, ¿no? Hay un mundo religioso que hace eso. Hay mucha gente que busca al Señor por conveniencia, por necesidad, pero no lo busca de corazón. Pero amigo, si está en aflicción, en problemas, como dice el versículo 7, pero si ustedes se esfuerzan,
a buscarlo de verdad y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá recompensa. Claro que sí, yo lo doy como testimonio propio de mi vida. Él responde, nada queda sin recompensa de Dios cuando se lo busca de todo corazón. Y leyendo en el libro de Malaquías, capítulo 3, mire usted, para entender algo más, para saber encontrar a Dios, para saber buscarlo también. Dice Malaquías 3, versículo 14, pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados. Eso es queja normal en el humano. Como dice, vemos las noticias día a día y dice, y eso no le pasa nada, ¿no? Dice así el mundo, o el que hace lo peor en esta vida, dice, y ese, todos miran eso. Y entonces parece que Dios no existe. Pero Dios dice en el versículo 16, entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de acta para los que le temen y piensan en su nombre. Dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Qué pasaje hermoso, qué palabra. Claro que sí. Podemos saber quiénes son los que le sirven, los que le son útiles a Dios para la vida en este mundo. Y podemos saber también quiénes son los inservibles, los inútiles para Dios en este mundo. Porque es claro entenderlo. Cuando uno está cerca de Él, sabe cómo vivir y sabe qué temor hay en el corazón para buscarlo. Entonces se lo halla. Y Él sabe quiénes son sus amados porque dice el versículo 17, dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Lo ama. Amigo, es muy importante esto. Saber si somos amados por Dios es muy importante. Porque dice que seremos un tesoro muy especial. Porque dice que va a actuar. Porque dice que nos va a perdonar. Porque dice que nos va a amar como un hijo. Pero en este pasaje que encontramos, de cómo se lo busca para que se lo halle, dice muy claro, con temor santo y reverencia a Dios, de corazón completo se lo encontrará el Señor. Bueno, amigo. Amado Señor Jesús, amado Señor Jesús, amado Señor, anduve siempre sufriendo, anduve siempre llorando, iba de mal en peor, mi vida despedazando, pero un día te encontré y se produjo el milagro, con tu ternura y amor Jesús, Jesús me estás transformando, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma estaba marchita, marchita sin voz, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz. Para un
cambio en tu vida.